A hablar de un caso muy curioso. Hoy van a conocer a Adela Hernández, el primer transgénero cubano que ocupa un puesto político en la isla. La historia de Adela o de José Agustín Hernández es una historia de éxito en términos cubanos, que también es una historia de horror en términos cubanos igualmente. Veamos. Desde que nací, yo me identifiqué como mujer. Solo llevo el nombre masculino porque fue el nombre que se me puso por tener los genitales masculinos, pero yo siento como una mujer. No tengo vagina, no me han operado, pero en el fondo yo soy una mujer atrapada en un cuerpo masculino. En la entrevista con María Starostina de Russia Today, Adela no deja lugar a dudas de su apoyo a la dictadura castrista. Sin embargo, sin darse cuenta, nos da un desgarrado testimonio de lo que hasta hace muy poco significaba ser gay en Cuba. En aquellos tiempos ser homosexual era el ser humano más despreciable que existía en la faz de la tierra. Y mi papá tuvo la osadía de acusarme con la policía de Remedio y esperaron que yo cumpliera 2 días después de los 16 años y me hicieron un juicio por un índice de peligrosidad y me sancionaron a 4 años de privación de libertad en la prisión provincial de Santa Clara. Bueno, uno no sabe si reír o llorar cuando las propias víctimas apoyan una dictadura donde basta una gestión de un padre o de un vecino para que un gay o cualquier otra persona vaya a la cárcel durante 4 años sin hacer nada por peligrosidad. Es decir, porque las autoridades consideran que un ciudadano podría cometer en el futuro un delito. Cuando llegué a la prisión, en aquellos momentos la prisión estaba pésima. Cosa que mi papá nunca pensó que yo podía entrar, pero a lo mejor salí en una caja de muertos. Eso a él no le interesó. Él lo que quería era que yo me volviese un hombre. Incluso él le dijo al jefe de la prisión, hazme el favor, tráncamelo hasta que se vuelva un hombre. Y yo me viré para atrás y le dije al jefe de la prisión, que era Wilber Sotolongo en aquel entonces, le dije, señor, écheme cadena perpetua porque hombre nunca voy a volver a ser. Bueno, eso es Cuba y Adela es el retrato vivo de la más profunda deformación que una dictadura puede imponerle a sus ciudadanos. Vivir dando las gracias por la dignidad y la felicidad que te han quitado. Y ahora veamos este fragmento final, que es toda una joyita. Tengo la satisfacción de resolver X problemas como delegada, que hacían 18 años, como por ejemplo un alumbrado público que no había, hacía 18 años. Nosotros vivimos, mi circunscripción, parte de mi circunscripción es como una fabada, unas viviendas pésimas, muy precarias, y tuve la satisfacción de poner el alumbrado público. Bueno, el primer transgénero que ocupa un cargo en la Revolución cubana, cuando dijo fabada quiso decir favela, pero bueno, cada cual habla como puede. Hablemos de otra cosa, del edificio del Herald que ha quedado ya vacío. El monstruo de la bahía será a partir de ahora otra cosa, pero nunca más la sede del principal periódico de la ciudad. Sus empleados se han mudado, creo que al Doral, y mientras el Herald se va, el diario Las Américas, que hasta hoy ha sido un periódico vespertino y que no salía los lunes, se moderniza y se convierte a partir exactamente de mañana por la mañana en un periódico matutino que saldrá los 7 días de la semana. Es decir, que en plena crisis del papel periódico impreso, nuestra ciudad tendrá 2 matutinos que competirán por los mismos lectores. Y qué bien, para hablarnos de la transformación de Diario Las Américas y de cómo piensan convertirse en una seria competencia para el Herald, hemos invitado a Manuel Aguilera, el nuevo director de Diario Las Américas. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a vosotros por invitarme. ¿Qué tal? Tremendo reto, ¿no?
Pues la verdad es que sí, ¿no? Además, bueno, yo desde el día que recibí una llamada ofreciéndome la dirección del diario Las Américas, lo que más mi ilusión me hizo era que era un diario de papel, ¿no? Porque como decías, bueno, no estamos en los mejores tiempos, o presuntamente no estamos en el mejor tiempo para embarcarse en una aventura de un diario de papel, pero bueno, ese reto quizás fue lo que más me impulsó a aceptarlo, ¿no? Y creo que los diarios de papel, contra lo que puede pensar mucha gente, tienen un intenso y fabuloso futuro, ¿no? Vienes de dirigir y de trabajar en uno de los periódicos más importantes de habla hispana, que es el periódico El Mundo de España, ¿no? O sea que tienes una larga experiencia de cómo se hacen estas cosas. Sí, bueno, he tenido una etapa intermedia que he estado un año en Univisión, dirigiendo las noticias de Univisión Online, pero mi experiencia anterior, ya en Miami, fue de dirigir la edición para América del diario El Mundo, que como decías es una de las referencias, junto con El País, de la prensa española, y en el que empecé a trabajar hace ya muchos años, ¿no? Ahora, este era un periódico familiar, una familia maravillosa que lo logró mantener a pesar de todas las crisis. Me da la impresión de que ustedes quieren entrar en otra esfera, en un tipo de periodismo. ¿Cómo será ese tipo de periodismo, me pregunto yo? Bueno, yo creo que como decía antes, el papel, o sea, está en una crisis, ha habido una crisis motivada, por un lado, por la crisis económica y por otro, por la evolución tecnológica del periodismo, ¿no? Pero yo creo que el papel está encontrando su lugar, pero no para hacer un medio solamente impreso, ¿no? Yo creo que lo que estamos haciendo es crear una plataforma multimedia en la que jugaremos con el futuro digital, jugaremos con las redes sociales, jugaremos con la televisión dentro de la parte online, pero también con ese periódico, ese papel, esa influencia, ¿no? Porque yo creo que la influencia la siguen teniendo los diarios de papel, ¿no? Los que derriban gobiernos siguen siendo los diarios de papel, los que cambian alcaldes o los que... Creo que el papel tiene un intenso futuro, pero encontrando su lugar, ¿no? Su lugar dentro del periodismo, que no está en las breaking news, a lo mejor está en otros territorios, ¿no? La diferencia del Herald siempre ha sido, según los entendidos, que dedican tiempo, recursos, dinero a hacer periodismo investigativo, que es costoso. ¿Ustedes van a hacer esa inversión? Sí, ya estamos poco a poco, hemos dado muestras de ello. Llevo 3 meses en la dirección y ya hemos dado algunas muestras de periodismo de investigación, pero bueno, yo creo que el nuevo Herald abusa. Yo creo que es un periódico de cables, ¿no? Realmente yo cojo el Herald. Se ha ido reduciendo, ¿verdad? Se ha ido reduciendo. Yo no leo más que cables de agencia, ¿no? Oye, el tema de algún Cuba... tema de investigación muy bien trabajado. Por ejemplo, Quique Villa me parece un excelente periodista. Quique Flor, perdón. Excelente periodista de investigación, pero el resto son todo cables y cables de agencia, Es ¿no? imperdonable que un tema de Cuba y a veces de Miami, en vez de dárselo a trabajar a un periodista local que lo debe conocer más de cerca, reproducen el cable. ¿Ustedes van a evitar hacer eso? Bueno, eso es uno de mis puntos de obsesión, ¿no? Desde que entré en el diario, yo dije, yo no quiero tener un cable en la portada, ¿no? Ya desde el primer día que llegué, evité tener cables. Yo no le puedo ofrecer un menú a la gente sobre unos cables que la mayoría de las veces ya están anticuados, porque la rapidez de la información hace que esos cables ya los hayas leído en Internet. Los cables son un elemento muy importante en el trabajo del periodista, pero hay que trabajarlos. Sí, una fuente, realmente. Sí, sí. Nos traes una primicia que es, con tu permiso, la primera página, la primera plana de Diario Las Américas mañana. Y esto es histórico porque va a ser la primera vez que el periódico sale como un periódico matutino. Solo salía antes como un vespertino en las tardes. Es una portada histórica, ¿no? Porque es la primera portada matutina después de casi 60 años. El próximo 4 de julio el Diario Las Américas cumple 60 años y va a cumplir 60 años, va a entrar en sus 60 años como diario matutino después de haber estado tantísimos años como vespertino, que en su momento tuvo su sentido, la prensa vespertina, pero yo creo que ya ha perdido su sentido. Yo creo que el diario es una excelente herramienta para arrancar el día con ese cafetito y esa... Muchas gracias, me la vas a tener que firmar. Grabación confirma guerra en chavismo, los titulares de mañana, emotiva cita en la Torre de
la libertad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y tienes una permanente invitación a tratar muchísimos temas de actualidad que me imagino que Sí, ustedes seguiremos. tendrán. Vamos a dar guerra en la batalla. Vamos a Ojalá, intentar le hace falta dos ser periódicos una a referencia en esta esta ciudad y no estar... los monopolios siempre son malos. Efectivamente. Son terribles. Así que a romper el monopolio, cuenta con nuestro apoyo y muchísimas gracias por Gracias estar a aquí. vosotros por invitarme.